nombre era Javier. Ambos eran hermanos. Yo, como buena fantasma, intangible y etérea, gusto de pasear por la gran casa que habito. Paso de cuarto en cuarto sin necesidad de utilizar las puertas. Incluso he olvidado cómo era yo cuando usaba un cuerpo. Solo tengo presente que algo tenía que hacer, pero ya no tengo en mi memoria qué era esa tarea. Así que aún sigo aquí, con mis pendientes por arreglar. Yo espero que algún día lo recuerde y así poder descansar en paz. Pero mientras tanto, seguiré divirtiéndome con estos muchachos. Ellos no creen que existo, por lo que disfruto jugándoles bromas. La abuela de estos chicos se llamaba Sara, una dama muy divertida. Ellos la extrañan y yo también. Vivimos mucho tiempo juntas. Bueno, es un decir. A mí me gusta recordarla como la mujer lozana, bonita y vigorosa que era cuando Mazuela. Cuando ella llegó aquí, yo ya vivía en la casa, una mansión de más de 50 años llamada la Casa Grande. Una propiedad hermosa. No es muy ruidosa para tener los años que tiene. En la planta baja está el recibidor, con grandes candelabros de muchas velas. Pero desde hace tiempo son eléctricos y ahora usan pocos ahorradores para no gastar mucho. Después se encuentra una sala con enormes ventanales, los cuales están hechos de pequeños trozos de vidrio de colores. Cuando entra la luz del sol a través de ellos, se ilumina la habitación de una forma cálida y amorosa. Recuerdo que cuando Daniel estrelló el vidrio, la abuela Sara lo castigó por un mes y trajeron a un restaurador para arreglar el desperfecto del angelito. Diablito, diría yo. Sara decía que era una obra de arte y que debía cuidarse para que su valor se mantuviera. Según el evaluador de la propiedad, los vidrios de colores habían sido traídos de Murano, Italia, y eran muy costosos. Del lado derecho de esta sala se encuentran unas puertas muy grandes que casi no se abren, pero yo paso cuando quiero, pues soy un fantasma. Esta habitación es una fabulosa biblioteca de doble pared. Tiene libros de todo. Yo paso gran parte de mi tiempo en ella, pues me gusta leer y flotar de un lado a otro. Este es un lugar muy grande y espacioso. Frente al escritorio de madera se encuentra una silla forrada en cuero. Esta gira y puedes pasarla muy bien mientras lees. Este es un lugar cálido. En temporada de invierno, prendo la chimenea y todo es más calientito, aunque creo que la enciendo para divertirme, porque se asustan de que se prenda sola. Es muy divertido ver sus caras. Sara sabía que estaba yo aquí cuando la chimenea empezaba a funcionar y me traía galletas. Yo no las puedo comer, pero era un juego de amistad. Puedo tocar y mover cosas, así que se las llevaba a las ardillas del jardín para que se alimentaran y así ella pensaba que yo me las comía. En el mismo piso se encuentra el comedor, el cual es igual que toda la casa, muy grande. Evoco vagamente las cenas que se celebran. Sí, ya recuerdo. Esta era mi casa cuando yo era terrenal. Están grabados en mi memoria los candelabros iluminados con la luz amarilla que producían las velas. Las mujeres usaban vestidos largos con muchos adornos y peinados muy hermosos. Cuando Sara llegó, todo volvió a brillar. Ella animaba la casa como lo hacía yo cuando vivía. Creo que por eso no le hacía travesuras como a los demás. En la cocina, lo divertido es mover las cazuelas que penden de la campana que se encuentra sobre las hornillas. Cada vez que paso flotando, es muy divertido ver a la gente palidecer y decir, no, no pasa nada, es el viento. Hicieron las ventanas de un porrazo para darle mayor emoción. Algunas de las personas que trabajaban aquí se fueron porque se asustaban. Qué pena, no serían divertidos. Lo último que hay que ver en esta planta es una estancia muy grande
que antes se usaba como salón de baile, pero ahora solo se utiliza cuando se tienen fiestas. La última fue una de disfraces que organizaron Daniel y Javier. Todos tenían que venir disfrazados de monstruos y fantasmas. Algunos eran muy originales y otros parecían que solo se pusieron una sábana y le hicieron 2 agujeros que simulaban ojos. No tienen imaginación para disfrazarse de fantasmas. Deberían haberme preguntado. En la segunda planta se encuentran 7 alcobas, pero solo se ocupaban 3. La habitación que utilizaba Sara, otra para Javier y una más para Daniel. Recién casados, Sara llegó con su esposo a la casa grande y solo tuvieron un hijo, Rafael. Javier, el esposo de Sarita, murió joven. Lo mismo sucedió con su hijo Rafael, quien falleció junto con su esposa en un trágico accidente, y los 2 nietos, Daniel y Javier, se quedaron con mamá Sara, como ellos le decían. Ella era una mujer fuerte y agradable, al igual que yo. El jardín era uno de sus lugares favoritos de descanso. Las rosas y los jazmines eran sus flores predilectas. También había geranios, dalias, alcatraces, violetas, margaritas, azucenas, azaleas, begonias y crisantemos. Parecía uno de esos lugares botánicos. Siempre estaba lleno de mariposas, abejas y colibríes. También había jacarandas, cerezos y araucarias, que cobijaban a plantas de lavanda que daban colorido y aroma de ensueño. A Sara le gustaba comprar pájaros y liberarlos. Por las mañanas llenaba pequeñas fuentes donde canarios amarillos, naranjas, blancos y azules llegaban a beber, a bañarse y a cantar. Había cardenales, copetones rojitos y muchos otros que ya no recuerdo sus nombres, pero sí lo bonito de sus cantos. La casa está en medio de un gran terreno en donde se sembraban árboles frutales, en particular manzanas rojas y amarillas. De pronto escucho gritos. ¿Qué sucede? Daniel y Javier están peleando. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué pelean si son hermanos? La casa es mía y la quiero vender, gritaba Javier. No, no la venderás. Esta casa la hizo el bisabuelo. Tiene años en la familia y no te lo permitiré. Además, ¿quién dice que es tu casa? Es de la familia, para tus hijos y los míos. Para que conozcan la tradición que tenemos de hacer sidra con procesos de antaño. Javier, comprende, es nuestro patrimonio, decía vehemente un contrariado Daniel. Javier contesta aireado, déjate de ideas obsoletas. ¿No ves que por la ubicación podemos vender la propiedad como terreno a un buen precio? Y a esto se puede convertir en un gran centro comercial. ¿Ve cuántos metros son? Completa Javier ya en un tono de conciliación. Molesto, Daniel contesta, mira Javier, yo no sé quién te metió esas ideas. Para empezar, primero tenemos que ver el testamento de mamá Sara. En él debe decir lo que quiere que se haga y qué le corresponde a cada quien. ¿El testamento? Responde Javier con unos ojos muy abiertos. Yo ya fui a preguntar y en la notaría, como el anterior notario ya murió, no están seguros de que exista. Por un lado dicen que se lo dieron a la abuela, que ella pidió que se lo entregaran y que pasaran meses para que ellos encuentren una copia, en caso de que exista, ya que ahora están digitalizando los archivos. Me dice mi amigo que lo mejor es promover un juicio como si mamá Sara no hubiese dejado nada escrito. Solo somos tú y yo. Si nos ponemos de acuerdo, será muy rápido, Daniel. Es mejor así. Ya pregunté y el terreno vale una fortuna. El bisabuelo sabía muy bien hacer negocios y es tiempo de aprovechar la oportunidad. Él tuvo la visión y ahora es momento de cosechar. ¿Entiende, Daniel? Es lo más fácil, imagínate. Todo esto convertido en un centro comercial y unas privadas de casas modernas. Saca cuentas, Daniel. Podemos hacer el negocio de nuestra vida. No, Javier. Yo sé que mamá Sara dejó un testamento y lo voy a buscar. Tiene que estar por aquí o esperaremos el tiempo que diga el notario. No permitiré que decidas nada sin conocer la voluntad de mamá Sara. Te advierto que no quiero sorpresas y ya vende la fábrica que yo tengo que hacer cosas, respondió Daniel con un tono de enojo y preocupación. Mientras tanto,
Yo como buena fantasma observaba. Bien, Danielito, este Javier siempre con sus ideas raras. Bueno, yo ya me voy a mis libros. Creo que tengo muchos que leer y tendré que buscar algo para entretenerme, porque sin Sara ya no es divertido jugar cartas. Paloma, ¿estás ahí? Pregunta Daniel al aire invocándome. Ah, caray, ¿y este igualado cómo sabe mi nombre? ¿Qué es lo que Daniel quiere de mí? Me pregunto. Paloma, 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 sigue insistente Daniel. Ya entendí. Creo que soplaré en su cabeza para que entienda que estoy aquí y así deje de gritar como loco. Ay, Paloma, ¿eres tú? Dice Daniel. Sí, respondo con mi voz fantasmal. Paloma, mi hermano quiere vender todo esto y tirar la casa para construir un centro comercial. Dice que no sabe dónde está el testamento de la abuela. Sin el testamento, no podré saber qué era lo que mamá Sara quería. Yo sé que tú vives en esta casa y eres una fantasma buena. Mi abuela platicaba contigo. Por favor, ayúdame. Busca en la casa. El testamento debe estar por aquí, solo que no sé dónde. Yo también lo voy a buscar y te prometo que seré tu amigo igual que mamá Sara, dijo Daniel en un tono amistoso. De acuerdo, respondí. Qué bien, ya tengo compañero para jugar cartas. Bueno, creo que tendré que modernizarme, porque este niño no creo que sepa jugar como Sara. Pero bueno, algo es algo. Y bien, ¿por dónde buscaré? Empezaré por su alcoba. Seguro está ahí. La alcoba de Sara es grande, pero no tiene muchos rincones, así que empezaré por los cajones. No, por aquí no está. Quizás detrás de los cuadros, o en el colchón. Ya sé, en el ropero. No, tampoco está aquí. Caray, ya es de noche. Bueno, creo que mejor me quedo aquí en lo que el sol sale para seguir buscando. Luego, al amanecer, tic-tac, suena el reloj. Mientras sale el sol me pregunto, ¿dónde más puede estar? Sarita, ¿cómo se te ocurrió dejar este pendiente? Quizás en la biblioteca. Yo ahí guardaría algo importante. Así que a buscar. ¡Flu! Hola Daniel, dice Paloma volando cerca de él. Paloma, responde Daniel al sentir un leve aire sobre su cabeza. Mira, encontré algo, pero es algo muy viejo. Es un sobre y tiene flores conservadas. Son jazmines. Es una carta. Estaba dentro del globo terráqueo. Veamos qué dice. Yo, Paloma del campo, en el uso de mis facultades, dejo todas mis posesiones materiales a mis hijos. Sara de la Vega y del Campo, quien hoy es menor y en su nombre actuará Maximiliano Martés como su albacea, quien debe entregarle posesión de todos sus bienes en el momento que tenga la edad suficiente o bien contraiga matrimonio. Es mi voluntad que siempre se conserve esta casa en la familia y que prevalezca siempre en ella el amor. Esta carta la escribo para ser usada en caso necesario. Paloma, esta carta es tuya y para mi abuela, y tú eres mi bisabuela, finalizó Daniel. Creo que ya sé por qué aún sigo aquí. No la entregué y Sara solo pudo hacer uso de los bienes hasta que se casó con tu abuelo Javier. Ya sé dónde está el testamento. El globo terráqueo era mi lugar favorito en toda la casa. Por eso guardé ahí la carta. El lugar favorito de Sara es el ropero de la habitación azul. Ese mueble es enorme y tiene un compartimiento secreto. Seguro que el testamento está ahí. Reflexionó y voló rápidamente hacia la habitación. Ahí se escondía Sara cuando estaba triste o preocupada. Se metía en él para pensar. Ahora recuerdo que, aún sin haber recibido mi carta, ella también quería que la casa se conservara en la familia. Le digo a mi nuevo amigo Daniel. Tienes razón, Paloma, el testamento está aquí, responde Daniel. Moraleja, muchas herencias, lejos de ser una bendición, se convierten en una maldición. Al ser motivo de disputa, por no decidir e informar del destino de los bienes antes de partir. Muchos piensan que es en mes de octubre y noviembre donde se avistan más fantasmas, pero la verdad es que salen desde agosto.
La razón es recordar a los vivos que septiembre es el mes del testamento. La mejor herencia es dejar tranquilidad, que los bienes sean un beneficio y no un prejuicio, pues en ocasiones se generan verdaderas guerras en los deudos por la falta de un testamento. ¿Quieren opinar algo o nos seguimos con el siguiente cuento? Bueno, es una historia controvertida. Mucha gente considera que es de mal gusto hablar de la muerte o del testamento. Sin embargo, es algo que desde mi punto de vista y basado en la experiencia, es mejor dejar más que problemas claramente definido, como comúnmente se dice cuál es la última voluntad, porque en ocasiones hermanos, nietos, tíos se enfrascan en una lucha fratricida por los bienes y se pierde el vínculo familiar incluso. Entonces, yo creo que es muy importante. Y dos, también creo que es importante que si se da un obsequio, una herencia a alguien, desde mi punto de vista, yo creo que también se debe dejar en libertad de que esa persona pues haga lo que considere conveniente. Entonces, bueno, no sé si tengan algo que opinar o nos vamos con el siguiente cuento. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Están de acuerdo? Bueno, la recomendación y la lección es esa, ¿no? Poder establecer en este tipo de documentos qué se va a hacer con las herencias. Y aprovecho también para decir que es muy importante conservar contratos y que toda clase de convenio sea establecido en papel. Generalmente cuando lo hacemos con conocidos es muy común decir, si somos amigos. Yo creo precisamente como somos amigos no habría ningún problema en firmar un documento que le dé seriedad. Hace muchos años, hace décadas, un préstamo o cualquier compromiso se sellaba mirándose a los ojos y con un apretón de manos, porque algunos dicen que la palabra valía. Y si empeñabas tu palabra y decías algo, tu palabra implicaba la esencia de tu persona y te morías en la raya, pero cumplías ese compromiso. Hoy tristemente vemos que no es suficiente con la palabra, entonces, como se dice, papelito habla. Entonces es importante siempre consignar desde testamento hasta contratos o préstamos, todo por eso. Entonces seguimos con el siguiente. Los vampiros fronterizos. Hola, mi nombre es Elizabeth Rey. Soy periodista de profesión. Tengo 34 años y 2 hijos que ya están entrando en la adolescencia. Ellos gustan de las fiestas y aún con toda la modernidad, en ocasiones no puedo localizarlos. Algunas veces lo logro al entrar a su perfil de Facebook, con nombre y foto inventada. Cada fin de semana mis hijos me tienen preocupada, hasta que llegan bien entrada la madrugada. A veces les espero hasta que les escucho llegar, como hoy, que me he quedado a trabajar hasta tarde, ya que mi profesión investigo sobre historias de Ciudad Mante. Mante es una gran urbe, luminosa y con mucha fiesta. Todo el día y la noche se tiene actividad. Los rascacielos recubiertos de cristal abundan. Existen edificios con extrañas formas, algunos parecen esferas, otros son ovalados y algunos, los más antiguos, mantienen su forma cuadrada. La metrópoli se comunica de manera física con un sistema muy complejo de carreteras, pues la cantidad de habitantes es enorme. Existen clanes, pequeños grupos de individuos con intereses y actividades afines. Están, por ejemplo, los cibernéticos, personas que viven con y para la tecnología. Siempre están conectados a la gran red. Usan los más modernos artefactos y están atentos a todas y cada una de las noticias que existen sobre nuevos inventos tecnológicos. Sus teléfonos se activan con el tacto y tienen claves de seguridad biogenéticas. Sus ordenadores portátiles son como una proyección holográfica. Son una parte importante de la estructura de la ciudad. En algunos casos, prestan más atención a sus aparatos que a ellos mismos. En la ciudad existe otro clan, el de los naturales, personas cuyo principal interés es estar conectados con el universo.
con la tierra, en armonía y salud. Ellos se alimentan de comida orgánica, cuidan su tiempo, son muy considerados para el resto de los ciudadanos y casi siempre buscan cooperar en la población. Sus ropas y actividades son sencillas, pero con mucha armonía entre ellas. Su sentido de trascender es muy elevado y buscan siempre contribuir en causas positivas. Un clan, un poco menos numeroso que el de los naturales, es el de los creativos. Ellos son personas que necesitan manifestarse mediante la expresión de alguna de las artes conocidas: la pintura, la escritura, escultura, música o las artes escénicas. Buscan impactar en la sociedad mediante la manifestación de su propuesta artística. Les gusta comunicarse y estar en el centro de la convivencia. Este clan es relativamente pequeño, pero significativo. Son de un espíritu libre y aventurero. Existen muchos clanes. Algunos son públicos y otros ocultan su verdadera pertenencia, como es el caso de los vampiros. Hace muchos años, en la antigüedad, el clan de los vampiros era mucho más secreto de lo que es ahora. Ellos se alimentaban de sangre y no soportaban la luz del día. La gente los cazaba con estacas de madera y se creía que el olor de los ajos los alejaba. Fueron perseguidos durante algunos siglos, pero aprendieron a ser discretos, lograron sobrevivir y evolucionar. Se dice que ahora estos vampiros se mueven en las fronteras de lo legal y lo ilegal, entre lo aceptable y lo intolerable, que son ambiguos y por eso se les conoce como fronterizos. Ahora estos vampiros no viven de la sangre de los demás, en sentido estricto. Ahora viven entre la gente y cambiaron su forma de alimentarse. La mayoría de ellos son personas con muy buena apariencia, visten bien, son atractivos para muchas personas, incluso manifiestan afinidades con otros clanes. Algunos de estos vampiros han logrado traspasar las barreras e integrarse a clanes diferentes. Son hábiles para el lenguaje, parecen encantadores y siempre están atentos a relacionarse con otros seres. Estos vampiros mantienen en secreto lo que en verdad son y el único propósito de pertenecer a otro clan es el de alimentarse de ellos o transformarlos en vampiros súbditos. Los vampiros de ahora, además de mantener sus hábitos de vivir de otros, de mantenerse jóvenes siempre, de no tener reflejo en el espejo, pueden vivir en la luz y confundirse con el resto de la población. Los vampiros hacen creer a los demás que son como ellos, que creen en los mismos sueños, que su deseo es ayudar a los demás. Lo único que hacen, en realidad, es alimentarse de los sueños que tú sueñas. Buscan esclavizarte, consiguiendo más gente que sirve para alimentarlos. Tú le traes a dos, y esos dos a otros dos, esos dos a otros dos, y así hasta hacer una gran red que les surte ideas, siempre de ideas de energía y sangre nueva. Ellos toman pequeñas dosis de cada persona para que no mueran pronto y así su red de alimentos sea más segura. Los vampiros roban energía, tiempo, ideas, siempre absorben. Ninguna víctima para ellos es pequeña porque, en conjunto, todas ayudan a mantener su estilo de vida. Existen diversas subcategorías de vampiros. Unos pierden el apoyo de los prósperos para protegerles de los desfavorecidos y piden el apoyo de los pobres para protegerles de los ricos. Ellos enuncian discursos sobre el interés común y la justicia, pero en realidad solo enredan las cosas, las complican para hacerse necesarios. Ellos son improductivos, hablan mucho y hacen poco. Su propósito es vivir de los demás como pequeñas sanguijuelas. Algunos vampiros están presos a robar el conocimiento de otros, a robar sus ideas. De esa forma se alimentan y simulan ser productivos. En realidad solo son imitadores y replicadores que viven flotando de muertito, viviendo de las ideas y conocimientos de los demás. Existe otra subclase que habla de retirarse a los 30
dedicarse al negocio del siglo, de abundancia, de libertad financiera. Ellos crean sistemas en donde, de forma automática, toman parte de ti, de tu tiempo, tu vida, tu sangre, tu buena fe y esperanza por mejores ingresos. Pero ¿cómo identificar a un vampiro? Puede ser alguien que crees conocer, pero que en realidad solo busca engancharte. Son personas que su principal necesidad es prevalecer y utilizar a los demás, manipular el conocimiento para confundirte y así atraparte. Ellos tienen siglos entrenando para darse cuenta de una simple confusión, duda o esperanza que muestres. El objetivo es utilizarte para sus propios fines. Ellos prometen maravillas, la tierra de las 1001 noche realizada con todo el castillo de Aladino. Ofrecen transformación de un día para otro, soluciones mágicas en donde todo será mejor mañana, nunca hoy. Estos vampiros hacen su presentación con todas las luces posibles. Hablan de rendimientos increíbles o de logros maravillosos en tiempo récord. Prometen que ahora sí, todo será diferente, que ellos harán el cambio. Todo esto finalmente no se cumple. Los vampiros no logran completar lo ofrecido. Entonces siempre habrá a quien echarle la culpa a otros clanes, a sus mismos súbditos. Ellos siempre manifiestan que su forma de ser, ver y vivir es la única forma para llegar a la meta y el resto de la información es subestimada. Su verdad es lo único que cuenta y el verdadero objetivo es alimentarse de ti. Ellos utilizan diferentes máscaras que son conocimiento robado a otros clanes para hacerles creer que son verdaderos, pero solo son eso, máscaras que parecen atractivas. Detrás de ellas encuentras a un servil, contrahecho del alma, sediento de ideas, energía y sangre nueva. Son seres falsos y engatusadores que desvirtúan el conocimiento para que tú les seas útil, para representar su papel y seducir. Ciudad Mante es como cualquier otra ciudad del mundo. Los vampiros tienen la habilidad ahora de confundirse con los demás ciudadanos. Ellos antes huían de la luz, ahora se alimentan de ella, pero a través de otros. Ellos son incapaces de concebirla, necesitan robarla para sobrevivir. La mejor defensa, estar alertas y ser cuidadosos para no caer en sus trampas. Oh, esos muchachos acaban de llegar. Otro día les terminaré de platicar sobre este clan de los vampiros ladrones de ideas y que en muchos casos son verdaderos defraudadores. Moraleja, cuando no tienes un objetivo y un plan financiero propio, corres el riesgo de ser parte de los objetivos de otros. Es muy importante tener claro tus propósitos. De lo contrario, puede ser un escalón para que otro consiga lo que se propone. Qué susto, ¿no? Bueno, creo que se nota. Gracias. Creo que les gustó más pues este cuento, como su nombre lo indica, habla de todas aquellas personas que incluso desde la primaria hemos conocido. Y estoy hablando del que no participa en el trabajo en equipo y nada del muertito. Él o la que nunca estudia y consigue los apuntes al final. Él o la que tiene un poco de labia con el maestro. Todas estas personas que de alguna manera se alimentan de la energía de la buena fe, desde el ámbito de la política, ofreciendo esperanzas y hablando de la pobreza y siendo todo menos pobres. No me refiero a un personaje en especial, este cuento se escribió hace ya muchos años, cuando muchos de los actuales no figuraban, pero que es un patrón recurrente, ¿no? de personas que abrazan a personas desfavorecidas, abrazan niños, le rascan la cabeza a los perros, casi, y bueno, se suben a potentes autos y camionetas y viven de una forma diferente. Más allá de la incongruencia, pues esto es alimentarse de las esperanzas de otros. Y en los últimos años también han florecido una serie de esquemas que soy respetuoso, que no comparto, que yo creo que funcionan cuando alguien tiene 500 personas que están trabajando bajo ellas, entonces sí funciona.
o 1,000 o 2,000. Funciona para quienes están en la élite y tienen un jet privado. Pero hay mucha gente que con toda esperanza va de puerta en puerta con un catálogo tratando de vender algo, convirtiéndose en verdaderos obreros sin prestaciones, sin ahorro para el retiro, sin ningún tipo de prestación, y podría ser muy debatible. Para algunos representa una verdadera posibilidad de ganarse un dinerito, pero para otros a veces es invitarlos con la promesa de que se van a hacer millonarios. La última camada de estos vampiros son quienes están en los temas del Bitcoin, blockchain y todo ese tipo de cosas que suenan padrísimas y que yo he andado por aquí, por allí en varias ciudades, incluso conocido 2 o 3 países, no nada más en temas de turismo, y hasta el momento no he conocido a ningún millonario que se haya hecho, que lo haya logrado con Bitcoin. Acabo de leer una historia que incorporaré a un próximo libro, Cuentos del Terror Emprendedor, y es muy común en los Starbucks de repente escuchar a chavos con una Mac super pila, con una gran energía, diciendo: este es el negocio del futuro, te podrás volver millonario, 50% de rendimiento anual. Eso no lo conoce ni Obama, como dicen. Es un rendimiento razonable en cualquier inversión, seria o no, 10, 15, 18, pero ya 20 o 50 es una estafa tipo Ponzi, como dicen, que a menudo te regresan tus propios recursos y de repente ya no hay nada, ¿no? Como la flor de la abundancia o este tipo de cosas. Entonces, en esta historia que leí en Twitter y que se viene a engarzar con algo que yo ya tenía planteado y que vemos a diario en los Starbucks, pues de repente ves gente así, ¿no? Que te ofrece y que comparte esta serie de posibilidades. No digo que no sean reales, yo lo he estudiado y me parece complicado, pero más allá de productos o de cadenas de multinivel, yo creo que la idea es luchar por nuestro propio sueño y no ser parte del sueño de los demás. Lo mismo si es un puesto de tacos o es una aplicación que haga a alguien prosperar o millonario, pero lo importante es ser parte de su propia voz y no dejarse chupar ni la energía, ni los conocimientos, ni las ideas. Hay personas, a mí me pasó, me piratearon un libro que escribí yo 9 de los 10 capítulos y otra persona lo publicó a su nombre recién hace un mes o 2. Entonces, esto es una enseñanza también para analizar y ver en quién confiamos en los negocios. Y bueno, este es uno de los cuentos más mafufos, debo decirlo, ahora que lo escucho. Platicaba antes con otra autora de La llave de la felicidad, ¿sí? Que también su libro está aquí, y próximo haremos un foro sobre quienes hemos decidido publicar y contar nuestras historias. Hay otros cuentos, por ejemplo, El pato de oro, no los voy a leer, solo se los voy a platicar en 2 palabras. El pato de oro y la casona misteriosa, que es de una mujer que no revisaba sus tickets. Bueno, tal vez no se los voy a spoilear, porque espero que lo pongan. La herencia y fantasma. Hay otro que se llama Frankenstein, el auto deportivo y los calcetines. Si no nos hemos aburrido, todavía les podríamos leer alguno más, que yo les propondría ese o Las arañas en el avión. Hay otro que se llama Los zombies y el ejecutivo exitoso, que habla sobre esta sociedad de consumo que nos impulsa a tener el teléfono de última generación, la última computadora, la ropa de marca, el último auto, y entonces se convierte en una presión en Instagram, en Facebook y en la vida real que nos impulsa a consumir y a tratar de vivir basados en la apariencia y no en la esencia. Yo subo un post y tengo 3, 4, 5, 10 likes. Y es injusto que alguien se ponga un bikini y saque 100,000 likes. Entonces, esto no es más que un reflejo de lo que como sociedad de consumo y una sociedad en el imperio de lo visual entronizamos a personas, hombres y mujeres, que tienen cuadritos probablemente en el bíceps, pero yo digo, y esto suena muy poético, y esto es como frase matadora,
frase matona, diría algún escritor, es más difícil hacer cuadritos en el cerebro y cuadritos en el alma. Esos no se logran con 2 horas en el gimnasio. Los otros tienen su mérito, pero cualquiera los hace. Vas 1 hora y los logras. En cambio, ser personas de bien, ser personas de ideas, ser personas que construyen, eso es lo que debería tener más likes que un buen escote o un galán con apariencia de modelo árabe. Bueno, ya me quejé de este mundo. Bueno, hay otro libro que habla sobre las brujas y las deudas que esclavizan, que precisamente en ocasiones nos chupan la vida. Un tonto con pluma, que habla sobre una persona, todos en algún momento, oye, voy a sacar un coche, voy a sacar una casa, voy a sacar un Xbox, fírmale como Aval. Hombre, nada más es por trámite, porque me lo piden, no te preocupes. Jamás hagan eso, aunque sea su hermano del alma, su hermana, digo, con la pena, no quiero provocar riñas familiares, pero es importante, o si lo hacen, que estén conscientes que el que firma como aval se convierte en un obligado solidario. ¿Y esto qué significa? Que si la otra persona no paga, tú tienes que pagar. Entonces, podemos firmar, pero estar conscientes. Mi familia se peleó por eso, mi familia. Entonces, es algo que pasa. Entonces, no es un trámite nada más, y eso puede dar al traste con tu tarjeta, con tu historial crediticio. Hace poco, una chica, Gaby León, que colaboró en el diseño de algunos materiales hace algún tiempo, me llamó, está en otra ciudad, a más de 1,200 kilómetros, y me llamó y me dijo, siempre me decía licenciado hace años, no me acuerdo cómo me dijo, digo, no, digo Humberto, creo que ya le habla de tú. Y ella tenía la idea de comprar con su novio una casa que iban a rentar como casa de asistencia, y el crédito de él, o viste, o Infonavit no era suficiente, y ella pretendía sacar un crédito bancario. Yo, no siendo ave de mal agüero, sino basado en la experiencia de vida, le dije, bueno, yo creo que te tienes que hacer varias preguntas. Uno, si la relación es sólida, es tu novio. Aún un matrimonio, teniendo un patrimonio en conjunto, puede romperse y debe establecerse con claridad qué es de quién y cómo quedaría, sobre todo las deudas. Yo primero te invitaría a que conocieras y que buscaras un crédito bancario con la menor tasa de interés, 1, y 2, también que la tasa de interés que sea fija, que no esté sujeta a la inflación o alguna fluctuación. Quienes no somos tan jóvenes, hemos visto que en la historia de este país, cuando hay una devaluación o una crisis, la gente que debía 100,000 pesos de pronto ya debe 500,000 en 6 meses, porque se disparan y porque no son tasas fijas. Le dije, pero más allá de esto, mi invitación es a que reflexiones qué pasaría si las cosas no funcionan entre los dos. La propiedad de la casa va a ser de él y tú tendrías un crédito contratado que la pregunta es, ¿estarías dispuesto a pagarla a pesar de que él ya no tenga ninguna relación contigo? ¿Qué opinaría su familia o la tuya? Porque siempre falta, hombre, no seas tonta, no seas tonto. Y también qué pasaría, porque en ocasiones cuando inicia uno una relación, y yo soy testigo de ello, lo inicia con toda entusiasmo y buena onda y buen corazón. Pero a veces 2 personas buenas incluso pueden equivocarse, y en el enojo, en el deseo de desquitarse, a pesar de que se quiera a la otra persona, se puede ser en ocasiones cruel y tramposo. Y con ganas de dañar. Entonces, esto en términos de finanzas puede representar que una persona cargue con una deuda que no es de ella. Yo he conocido casos de personas que sacan un coche, dan un enganche, al otro le toca pagar las mensualidades y un año después de repente se enteran que están a punto de embargar o embargan el coche porque la otra persona jamás pagó una mensualidad. O personas que de repente abusan del crédito, de ser adjuntos en una tarjeta de crédito, o de repente que tienen que pagar una deuda que no les corresponde. Entonces, es muy importante porque en temas de finanzas y en tema de pareja, las cosas todavía se complican más y es necesario dejar estipulado con claridad y siempre pensar
incluso en la amistad. ¿Y qué pasaría si el negocio no funciona, si la relación no funciona, etcétera, etcétera? Entonces, este tipo de cuentos todo esto es a propósito de que en ocasiones las cosas no salen como pensamos a propósito de los avales. Hay otro libro, otro cuento que habla El gusanito verde, que habla sobre una empresa que está en problemas porque muchas personas venden en su negocio 1,000 pesos y piensan que eso es la ganancia del día. No, tienes que descontar gastos de operación, ponerte un sueldo a ti mismo como gerente. Probablemente cuando empieza no debes hacerlo, sino reinvertir en el negocio. Sacar tus gastos operativos y bueno, hay personas que tienen un negocio no tan pequeño y ni siquiera son capaces de hacer eso. Por ejemplo, el cuento de las arañas y del avión, que es de una persona que llegó a tener 4 o 5 constructoras, 2 aviones privados, uno de 16 plazas y uno de 8 y otro de 16, 18 plazas, y que al final acabaron en un hangar pudriéndose porque no tenía ni para la mensualidad de lo que tenía que pagar en el hangar de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque hacía tal desorden con sus finanzas que le daban un recurso, millones para unos conjuntos habitacionales y de repente se los gastaba porque no en un avión, en este tema del ego. Y por qué no en un segundo avión, y por qué no en malabares para otro negocio. Entonces llegó a tener 5 empresas en donde el dinero de una estaba en otra, conseguía un contrato para tapar el hoyo hasta que acabó siendo prácticamente mantenido por su papá, ¿no? Entonces, en este desorden de las finanzas de una persona y que no separa con claridad sus finanzas personales con las finanzas de una empresa. Y así continúa con los últimos cuentos, por ejemplo, Los muertos vivientes y los vivos, Gastón y Gastón en un viernes 13. Hay personas que gastan con singular alegría, tarjetas, deben el coche, deben la casa, viven al día y de repente dejan de trabajar y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se dice que una persona debería tener el ahorro para cubrir los gastos mínimos en caso de que se quedara sin trabajo por lo menos 6 meses. Yo les pregunto aquí, los presentes, ¿tienen en sus cuentas lo mínimo para sobrevivir en 6 meses? Colegiatura, gasolina, transporte, despensa. Entonces, bueno, es un buen llamado a tener un fondo de emergencia, ya no hablo de un viaje, de otra cosa. El jinete sin cabeza, que también habla de las personas que no ahorraron para el retiro y que hoy están en la vejez y no tienen ninguna pensión. Los que lo tienen es una pensión miserable, que no ayuda para gran cosa y que no es tan digna. Y bueno, en ocasiones reciben algún apoyo gubernamental y en algunas ocasiones se los quitan a algún pariente pasado de vivo, de listo. Y finalmente está un cuento que se llama La chancla y la llorona. Bueno, a propósito del anterior cuento, la actual generación, si no se pone viva, pues ya no aporta para su ahorro para el retiro, pues no va a tener una buena pensión, porque antes era la empresa la que te pensionaba, el IMSS, en fin, ahora tú eres el propio persona que ahorra. ¿Y saben con cuántos, si tuvieran 60 años los que son jóvenes, considerarían el mínimo indispensable para vivir con dignidad? Que ya no tienen que pagar coche, que ya tienen su casa propia, que ya no tienen hijos, lo mínimo para despensa, luz, aire acondicionado. ¿Cuánto consideran que es razonable, decente, sin lujos? ¿Qué te la dan? Mensualmente. Así. En lo general, quizá no para ti, pero para cualquier persona. Ya teniendo casa completa. Sí, sin pagar nada. Pero es para vivir. Para vivir. No. ¿De 15 a 20? De 15 a 20. Bueno, bien, digamos 10. No vamos a hacer tanta. Sin deuda. Sin deudas, ya no tienes hijos, ya. Con seguro. Con seguro. Sí, ya. Sí, porque a veces
conforme van pasando los años, se requiere mayor gasto en especialistas. Digamos 10,000. ¿Saben cuánto necesitarían tener en el banco para que esa inversión les diera más o menos 10,000 pesos? Hasta un cálculo de hace meses, no lo he actualizado hasta enero, era alrededor de 2,5 millones. ¿Cómo van su cuenta de ahorro para el retiro, sus ahorros? Entre más jóvenes empiecen, tienen mayores posibilidades porque los que ya tienen 30 o 40 ya les queda menos tiempo disponible. Es decir, entre más pronto dirán, todavía faltan 10, 20, 30, 40 años para llegar a los 60. Entonces es muy buena etapa de empezar a ahorrar para una tranquilidad porque nadie piensa. Y todas las decisiones que tenemos en la vida tienen implicaciones financieras. Tener novia o novio tiene una implicación financiera. Si viene el 14 de febrero, tiene una implicación financiera. Netflix, o voy a visitarlo o visitarla y veo pizza, palomitas, ¿no? Concebir un hijo, ¿no? Ginecólogo, cuna, cuánto cuesta un parto, cuánto cuesta casarse, cuánto cuesta morirse, cuánto cuesta tener un hijo en la universidad, cuánto cuesta tener un negocio. Y no digo con cinismo que todo tenga un precio, sino que todo tiene una implicación financiera, ¿no? Entonces, es muy importante saber que las decisiones que tomamos tienen implicaciones financieras. Cambiarse de ciudad, decidir comprarse la prenda de moda o ahorrar mejor, comprarse un libro e invertir en uno en vez de comprarse el último iPhone o el último teléfono, son implicaciones, no es ni bueno ni malo. Entonces, esto es importante porque el ahorro para el retiro es algo que en ocasiones vemos a muy largo plazo y es algo muy importante. También el tema de la previsión. ¿Qué pasaría si quienes están o estamos en una edad productiva tuviésemos que dejar de trabajar? Si por una fatalidad alguien viera disminuida su vista o su movilidad o perdiera un miembro y no pudiera trabajar y no tiene un seguro. Si tienes un seguro que te cubra un suceso desafortunado, qué bien. ¿Cuántas personas, yo conozco personas que tienen un coche normal y de repente le pegan un Mercedes? Ya déjate de que tu coche quede inservible. La bronca en la que te metes para pagar cuánto cuesta una salpicadera, ¿no?, de un coche caro. Personas que de repente fallecen y dejan desamparados a sus hijos porque lo contrataron, porque se les hacía caro pagar 100 pesos mensuales de un gasto, de un seguro de vida o de un seguro de gastos médicos mayores. Un seguro de gastos médicos mayores, yo he conocido personas que afortunadamente los tienen y de repente tienen una operación no complicada, 100, 200, 300 mil pesos. ¿Quién tiene 300 mil pesos para pagar en una leña o algo? Pocos pueden. Entonces, prever el futuro, prever lo que no ha pasado a través de seguros, también forma parte de una cultura. Muchos consideran que es un gasto. Yo creo que es una inversión. Vas manejando y no sabes en qué momento. Hace muchos años, no quiero, hay muchas personas que dicen, de repente presentan autores o conferencistas y dicen, era líder desde chiquito, desde los 4 años ya se le veía. A mí me da mucha risa, ¿no? O ganó sus primeros $10,000 a los 12 años. ¿No? Entonces, como dicen los jóvenes, iba a decir, bueno, ya lo dije. Pero no quiero caer en eso, pero ya se me fue la onda. Ya me voy a tomar tanta agua. Bueno, estaba hablando de la importancia de los seguros, que muchos consideran que es un gasto, pero en realidad es una inversión. Es una inversión porque te va a proteger de perder la vida, te va a proteger de un golpe a un auto. Ya recordé por qué toda la historia. Hace muchos años, siendo yo niño, vi una revista que me llamó la atención y no voy a decir, y entonces pensé que iba a dedicarme a las finanzas personales y cambiar la vida de las personas, música de violines. No, eso es un choro muy barato. Pero recuerdo que era una imagen de una persona muy bien vestida e iba manejando.
Iba manejando y en el diseño gráfico la mitad era una persona exitosa, de traje incluso. En otras latitudes y en otros tiempos una persona de traje se consideraba exitosa. Hoy puede ser un anfitrión, un chofer, etcétera, ¿no? Mucho más en este destino que no se usa. Pero la otra mitad, que era lo verdaderamente interesante, traía un traje de presidiano, el típico de las rayas blancas y negras y una bola de esas de hierro atada al pie. Entonces, esta publicación, este reportaje, iba en el sentido de la importancia de adquirir un seguro de autos. De verdad, cuando vamos manejando, pues también llevamos un pie en la cárcel por si de malas llegamos a lastimar a alguien y no tenemos una cobertura. Lo otro es la de chocolate, no tenemos una cobertura de gastos médicos para nosotros, para la otra persona, incluso para gastos legales. Entonces, el poder prever este tipo de cosas es muy, muy importante y en la cultura latinoamericana se considera un gasto cuando en realidad es una inversión que te permite estar tranquilo. Para finalizar mi comentario, incluso hay seguros de casa. Hay muchas personas que dicen, ¿cuándo se va a caer? Pues tú no sabes si el arquitecto que te la hizo decidió meterle una varilla más sencilla y se cayó. O si tu perro, algunos mordió al vecino y de repente tienen que pagar 20,000 pesos en curaciones o una demanda. Es decir, hay seguros, o si viene un huracán, toquemos madera y tu edificio o tu casa quedó inservible y no tienes dinero para reconstruir. En fin, este tema de los seguros también es parte de la cultura financiera. Ya hablo mucho, no sé si quieras agregar algo más, no sé si tengan preguntas o respuestas, preguntas o opiniones, y si quieren pasamos a esa fase, porque creo que ya hablo mucho. Bueno, siento que el libro expones todos aquellos problemas que podemos tener en la terapia personal, pero la continuación, ¿cómo solucionarlos? ¿Cómo solucionarlos? Entonces es cuando yo les digo, el próximo curso de finanzas personales va a ser la otra semana. Y en $99 la suscripción. Por solo 99, pero si llamas en los siguientes, bueno, en efecto, vamos a hacer un curso de finanzas, pero dicen que nadie experimenta en cabeza ajena. Y yo creo, y dicen que la verdadera sabiduría es cuando eres capaz de aprender de la experiencia de otros. Entonces, yo creo que si observamos una serie de cosas, podemos, no sé, en las redes sociales está lleno de sucesos lamentables de lo que pasó en Hidalgo. Y es una serie de debates, personas que dicen, se lo buscaban, que no coincido, creo que nadie se merece un daño de esa naturaleza, pero sí creo que debemos ser conscientes que hay causas y hay consecuencias, que si tomamos ciertas decisiones, somos libres de tomar decisiones, pero no de escapar de las consecuencias de ellos. En este libro ilustramos esas cosas porque probablemente con las cosas que les he compartido y las cosas que van a leer, todos conocen al primo del hermano de un amigo que le pasó algo, por no decir a nosotros mismos. Todos hemos tenido algún problema de deudas, todos hemos firmado como aval y las cosas no salieron bien. ¿Cuántos tenemos un seguro de gastos médicos mayores? ¿Cuántos tenemos un seguro de vida? ¿Cuántos prestamos algo y nos firman? Entonces, como decías, perderás el sueño, dormirás tranquilo, porque al presentar la mala cara, por deducción, por lógica diría, no hay que cometer esos errores. Al final de cada cuento vienen algunas pequeñas reflexiones, algunas pequeñas moralejas. Desde hace miles de años se ha estilado que las personas aprenden a través de historias y de moralejas o de fábulas, y entonces el conejito, y bueno, así aprendían los niños, ¿no? A través de las fábulas. Y no es muy distinto ahora en la realidad. Entonces, y dicen que las personas nos movemos, los psicólogos y los filósofos, nos movemos por dos grandes cosas. La primera y la segunda. No, en serio. Nos movemos por la aversión al sufrimiento, es decir, alejarnos del dolor, aquello que no nos gusta,
nos duele, lo lastima, nos buscamos alejar. A veces hay quienes se involucran en relaciones tóxicas, eso es otra historia. Pero una persona busca alejarse de aquello que no le gusta y busca acercarse a aquello que sí le gusta. Es decir, entre la aversión o el odio y el amor o el deseo. Si alguien desea una vida próspera, si alguien no desea vivir en problemas, basado en eso debe tomar sus consecuencias. Entonces, este libro se me ocurrió basado en la idea de presentar con crudeza y de alguna forma ligera aquellas cosas que no nos gustan o que no nos gustarían, y que las decisiones están ahí. Pues es porque confundió sus finanzas personales con las de los negocios, es porque tenía un contrato de 1 millón y se votaba 1,5 millones en cosas, ¿no? Cuando deberías decir, bueno, es 1 millón, pero no es 1 millón de ganancia, tienes que pagar materiales, sueldos, tal, y tal vez la ganancia del negocio sea de 10, 20, 30% si el negocio es muy bueno, o 50% si es maravilloso, pero entonces realmente te quedarían 100 o 200 o 300 mil, que es la ganancia, y que no te vas a ir a gastar todo, ¿no? Entonces, y que hay que ser muy responsable de no gastarnos lo que no hemos ganado. Entonces, en todas esas historias se ve la enfermedad, y por obviedad o en el espejo se ve lo que puede ser evitar caer en esos comportamientos. Desde luego, sí, aprovecho, vamos a tener aquí un curso de finanzas personales que se llama en los siguientes 10 minutos. Y aparte como que obedecen, ¿no? O sea, son cuentos de terror y te dejan como que la historia, y ya en la noche de verdad no puedes dormir y dices, oye, si me pasa esto, no, mañana voy al banco y voy a preguntar si este pagaré estaba correcto. Y sí. Sí, no sé si leíste el de la casona. Bueno, ¿se los spoileo o no? Está bueno. Sí, te los platico. Bueno, es una, bueno, si tienen tiempo incluso se los leo, pero los demás son más cortos, estos son de los más largos, o se los platico. Se los platico. Bueno, platicadito. Bueno, esta es una persona que, todas son historias reales, que iba a, yo no lo vi. Bueno, estas son historias, lo busco, ¿cómo se llama eso? Bueno, estas son historias en donde una mujer iba determinado día del mes, iba en un pueblo mediano de provincia, llegó cierta institución financiera y todos los meses iba a depositar cierto dinero. Depositaba, no sé, 10,000, 20,000 pesos, ¿no? Era una persona pues más o menos acaudalada, vivía de sus rentas, rentaba, le mandaban dinero del extranjero, X. Entonces iba ante el cajero, le daba 10,000 pesos y el cajero se lo recibía. Ella veía 10,000 pesos, lo guardaba, iba a dejarlo en sus tickets, en su cajón de tickets, en su bolsa, donde tenía todos los comprobantes. ¿Cuántos de nosotros de verdad leemos un comprobante en el banco o cuando hacemos una compra? La gran mayoría por pena, Sí. porque es más, Porque es distraído, ¿no? distraído, o porque está contando 10 pesos o 50, o sea, ¿qué van a hacer? Muy poderosos, los guardamos, ¿no? Entonces, hago un paréntesis. Bueno, esta historia se las cuento al final, es breve también, o se las cuento ya. Bueno, entonces esta persona iba y un buen día, o un mal día, como dice el cuento, se le ocurre, oye, ¿y cómo cuánto será mi saldo? De hecho, hay un cuento parecido en el de Terror Emprendedor que va a salir en algunos meses. ¿Cómo cuánto será mi saldo? Entonces pregunta, los ojos se le agrandan como platos, porque era una cantidad ínfima. Ella calculaba que tendría 3, 4 millones para una persona de más de 60 años, pues creo que era bastante para lo que se le antojara y los años que afortunadamente viviera, no le implicaba gran problema. Y de repente se da cuenta que no tenía menos de 100,000 pesos, imagínense, estuvo a punto de darle un infarto.
Pide hablar con el gerente, pide hablar con el cajero, ya se lo habían cambiado, era otro. Entonces dice, pero si yo a ti, ¿cuánto nos ha pasado? Sí, te acabo de ver, pero si no traes el ticket, no puedo hacer nada. Bueno, va a su casa, saca todos sus comprobantes, abre las cortinas como si entrando más luz exorcizara algún fantasma, se pone a constatar los tickets y en un tecnicismo decía otra cosa, decía, estaba entre cargo y abono, traducido a algo más entendible por nosotros, en vez de depositarlo, se lo retiraban. Es decir, el cajero desleal o el cajero deshonesto le recibía los 10,000 y registraba fulanita de tal, retiro de 10,000 y retiraba otros 10,000, pues porque algo cierto total. Ahí está su ticket. En términos reales, el cajero se llevaba ese día 20,000 pesos a la bolsa, los 10,000 en efectivo y 10,000 que él sacaba de su cuenta y se los entregaba. Así fue minando una cuenta millonaria y esto es de la vida real, es una persona a la que le pasó. Entonces, ¿cuántos de ustedes leen sus estados de cuenta? Llegan y están ahí hasta que un día los rompemos, los tiramos completos y corremos el riesgo de suplantación de identidad, porque no falta más que un vivo que saque el comprobante y pueda sacar una segunda tarjeta. Y cuando vemos, ya debemos una pantalla gigante, porque alguien suplantó nuestra identidad. También muy mala idea llenar formularios en línea o llamadas telefónicas. Yo en el último año me han hablado 10 veces de la tarjeta no sé qué, que es de una aerolínea que no ubico, y sí, ya tiene usted autorizado y nada más confírmeme sus datos. Como diría un cómico español, José Mota decía, hoy no, mañana. Bueno, jamás se los voy a dar, porque yo puedo hablarle a cualquiera, yo puedo tocar su puerta, imprimirme un gafete, del INEGI o de la NASA o de quien sea y decir que voy. A mí, ¿quién me garantiza que la persona que va de verdad va a usar bien esos datos? Y no es delirio de persecución o exceso de celo. Si quiere sacar una tarjeta, ve a una sucursal o verifica que tiene la S y está en verde y es un navegador. No contestes mensajes que dicen usted acaban de retirar 50,000 de su tarjeta o recibió un depósito de $1,000. ¿Cómo me llegan correos a mí y a muchos? De un príncipe africano que me quiere, o de una viuda que está en una enfermedad terminal y me quiere donar $10 millones, pero que les mande mi cuenta y el link para que puedan hacerme la transferencia. Como dirían los jóvenes, Simón, ¿no? O como dirían en los barrios bajos, ¿no? Entonces, es muy importante ser conscientes de una serie de cosas. Les voy a contar la pequeña historia. En otros temas, asesoré a una persona que quería, para hablar en público, que quería ser candidato de algo, y a la hora de pagarme los servicios, fue una persona que le había patrocinado, que lo quería apoyar. Nos vimos, ok, recibo, factura, el dinero en un sobre, porque fue un pago en efectivo. Y todavía, fue hace pocos años, todavía no era tan estrecho el que tenían que depositar y todo eso. Eso lo guardo, a pesar de toda esta cultura financiera, por protocolo, por educación, pues cómo contar el dinero de otra persona. Un buen amigo abogado que había sido alumno mío me dice, porque di clases muy joven, me dice, no, cuéntalo. Y me dice, te voy a contar una historia de algo que me pasó. En alguna ocasión me mandaron un dinero que me llegó igual por pago de un amparo, de un juicio, y que yo pagué a un tercero. Oye, Humberto, te va a mandar, ¿cuál es tu nombre? Noé. ¿Juan? Noé, un dinero, se lo da Humberto, para que se lo des a Paloma. Entonces yo recibo el dinero y se lo doy. Y de repente eran, no sé, 20,000 pesos. 25, eran 25,000 pesos, no recuerdo la cifra. Y de repente Paloma llega a su casa o a su oficina, los cuenta y le dice a Noé,
oye Noé, pero pues habíamos quedado en 25 y nada más llegaron 20 o 15, entonces, ¿quién queda en entredicho? Entonces es importante cuando recibimos dinero en efectivo de otra persona, contarlo en su presencia, no por desconfianza, porque no sabemos si esa persona no los contó, si en su casa le tomaron, si se le olvidó, si se equivocó de paquetito. Entonces, con toda educación, no es desconfianza, simplemente, ok, recibo 1,000, recibo 5,000, recibo 300 pesos, pues agarro el descuento, ya, no, faltó. Entonces, parece una historia superficial, pero bueno, es una de las muchas enseñanzas que tienen que ver con las finanzas personales. Eso, y finalmente, el no firmar algo sin haberlo leído. Starbucks a veces da muchas historias. En alguna ocasión llegó una joven diseñadora, iba una chica y su mamá, querían comprar un departamento, querían remodelarlo, ponerlo así bien padre para vacaciones, no vivían aquí, y la diseñadora les surgía que, ok, pero fírmenme ya el contrato porque si no los precios se van a mover y a lo mejor lo que hoy les digo mañana va a ser más caro. Yo estuve, dijo, ¿meto mi cuchara o no? Siempre cuando alguien me urge a, cómprelo ahorita porque a lo mejor mañana sube, híjole, pues de algún modo ya mañana tendré que pagar más. O es el último, o es la última pieza, la última computadora. Las ventas se basan en eso, en la escasez, en la exclusividad y en el ya se va a cerrar la promoción mañana. Mañana ya a lo mejor viene y ya no está al mismo precio. Por el deseo de vender y cerrar. Entonces, a mí no me gusta hacer una compra o firmar algo con presión. Yo siempre digo, ok, mándamelo, lo leo con calma y si estoy de acuerdo, lo firmo. O le pido a una persona que lo revise. Si no estoy de acuerdo en algo, si es algún contrato, lo revisamos y lo cambiamos, pero jamás firmen sin haber, cuánta gente no firma así, a veces los formatos, pues es importante leerlos, mucho más un contrato. Hay muchos contratos que pueden ser amañados, así que todos tenemos todo el derecho a una segunda opinión de, ok, déjame que lo reviso yo, o le pido a otra persona que lo revise, o le pido a un abogado, o a un segundo abogado que lo revise. Ese es un derecho que todos tenemos. No sé si tienen otra pregunta, o tienes alguna otra comentario. Respecto a eso, yo soy vendedora también, o bueno, me dedico a las ventas desde los 16. Y sí, exactamente, es de verdad es lo que nos enseñan. Con la formación de un vendedor te enseñan a cerrar bien. Y exactamente, y no es malo. Siempre, y pues llegó a tocar también trabajar en una empresa que también fue mi culpa porque no me puse a indagar a profundidad. Ustedes saben que ahorita cualquier persona te ofrece empleo y te la cuentas muy bonito y después te das cuenta de que no, o sea, realmente hasta te dan contrato y tú pues, igual no lo lees tan bien, ¿no? Hay letras chiquitas y lo firmas, y pues me metí a una empresa que vendía igual tiempo compartido, no sé si conocían que es un tiempo compartido, pero lo vendían y pues resulta que era un fraude, y yo no sabía que estaba en un fraude. Y cuando me di cuenta, pues ya era tarde, llevaba meses en la empresa, y fueron unas preguntas que me surgieron, así como que, ¿por qué está tan barato, no? O sea, realmente a toda esta gente que le estoy vendiendo, ¿qué onda, no? Y pues me puse a hablar y hablé con el dueño y todo, y me peleé porque realmente estaban estafando a la gente. Y yo me presté a eso por también no saber, o sea, prácticamente, ajá. Y yo pues igual luego marqué a algunos clientes y les dije, ya prácticamente, oigan, esta es la realidad. Pues, abran a Profeco, cancelen el cargo y todo, porque pues, no sabían. Y fue la pena, ¿no? Ahora sí que yo me involucré en todo y manché mi imagen y todo, pero pues fue por no leer el contrato, porque realmente el contrato que les mandaban era un contrato que, o sea, tú lo lees y parece que lo escribió un niño de secundaria o alguien que no sabe nada. Y si ellos hubieran leído bien el contrato, porque yo me di cuenta por el contrato, a un vendedor casi nunca le muestran la papelería que le mandan al cliente. Yo lo leí y me di cuenta y me quedé así de, bueno, no, esto no es un formato legal. Esa es mi experiencia terrorífica. Sí, la verdad, sí, no pude dormir después de mucho tiempo. Finalmente, pues no se asusten, finalmente es adquirir conciencia
ser cautos y tomar buenas decisiones para tener finanzas prósperas y almas y corazones tranquilos, porque pues, el tema de las finanzas tiene que ver mucho con las emociones, no solo en la compra, sino en lo que decidimos hacer. Entonces hay que estar consciente de ello para que las decisiones no sean las que nos gobiernen, sino la razón en temas de dinero. ¿Otra pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? ¿Chiste? Bueno, aquí está a la venta el libro, tiene redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, es Terror Financiero. Siempre se agradece en este afán de hacer público lo que hacemos, pues si les gustó la plática, si les gustó la plática, si les gusta el libro, si les gusta el tema, pues poner ahí pues interesante, tal. A mí me pueden seguir en las redes sociales como Soy Humberto Vergara, en Facebook, Twitter e Instagram. Publico algunos posts, algunas cosas, y ahí pueden tener más información y el Terror Financiero de consejos y temas. De vez en cuando nos invitan a radio y a televisión a hablar de estos temas, del salario mínimo, de deudas, del manejo de tarjetas de crédito, y con mucho gusto, pues ahí también estamos a sus órdenes a través de las redes sociales. No sé si tengan alguna otra pregunta. Víctor, comentario, chiste. No, me gustó mucho la plática, creo que si es parte de lo que te puedes encontrar en tu vida cotidiana, entonces no van a pasar. Pero sí, de repente se ve derrumbada incluso la vida de las personas, de familiares. Y en mi caso, pues me relaciono mucho con las historias sobre mi hermano, sobre mi hermano, que más grandes que ya tienen un papel muy más grande, una familia, que hay divorcios, que hay muchas cosas. Mi hermano y mi hermana con razón. Sí. Pero bueno, me gustó mucho el tiempo. ¿Todo bien? No, ya no. Ya no. Así pasa como cuando en las, yo siempre pregunto, o se entendió todo o no me entendió nada. ¿Qué le pareció a usted? Pues no, yo me pongo con reflexiones de prevención. Yo siento que sus cuentos, si bien lo representaba otra persona, que bueno, la solución no es tanto que nos da una solución, pero sí nos da una prevención. Una reflexión. La solución, pues ya tendría que ser un caso personal. Pero sí, yo veo una muy buena herramienta de prevención. Son cuestiones cotidianas que luego ni siquiera las pensamos, no nos damos cuenta, pero estamos tan vulnerables a que nos puedan suceder. Pues más que nada, pues detenernos a pensar un poquito, a ver si es lógico, si es obvio. Por ejemplo, le decía usted que nos ofrecen, no sé, que cargo de conversión, lo que sea, y dices, a ver, espérate, vamos a intentar, ¿por qué me estás dando más? ¿No? Las dichosas pirámides, hace poco me invitaban a una, digo, pero ¿por qué? ¿Por qué me vas a regalar si yo no hice nada? O sea, detenernos a pensar un poquitito, la lógica, la razón, lo que sea, es una prevención. Aunque dice que están viendo, bueno, ese es otro caso, una arquitecta que contrató arquitectos que hicieron todo por los pies, la convencieron que pagara antes y todo, y al final de cuentas la arquitecta terminó ya pintando, todo porque tú vas a caer en tu coche. Entonces hay que tener que ser cautelosos, hay que pensar un poquito, hay que ver si es razonable, si es obvio. Pues tenemos ahí. Sí, como dice, músico pagado toca mal son. Sí, todos hemos en el afán de, ok, te pago o no, pues conforme vayas avanzando. Otro dicho de cuentas te avanzas. Te va a haber un montón de cosas que las piensan tan sencillito como pero a veces no las sigues. Pero yo creo que son buenas herramientas de prevención.
Bueno, esa es mi manía, como también doy cursos y eso siempre es mi manía de andar preguntando. Y además somos pocos, así que eso hace posible que no sea un monólogo, sino que de verdad sea un diálogo en donde todos aprendemos de todos. Yo creo que uno como expositor, como autor, como conferencista expone, nadie es dueño del conocimiento, simplemente, y ese tema de enseñar a mí se me hace muy pretencioso. En lo personal yo prefiero pensar que comparto y a partir de ahí todos construimos un conocimiento. Entonces, perdón, pero siempre es esta manera de estar preguntando. ¿Qué les pareció? ¿Todo bien? Sí, la verdad es muy interesante. Como dice mi mamá, es una prevención. Son cosas que no notamos hasta que nos suceden. Sí. Digo, muchísimos casos, no nada más financieros, sino también De vida. legales y todo. A mí me contaron la historia de la amiga de un amigo que se graduó de abogada, comenzó a trabajar y empezó a trabajar y todo eso. Y dentro de su trabajo firman aquí, firman acá, y al final una demanda muy grande, y ella firmó, ella nunca se metió realmente en ese caso, pero nada más una firma que estuvo ahí, ya el problema completamente de ella, y lamentablemente pues se dio casi una pues chica, pero firmó. Entonces no es nada más leer los tickets, sino realmente Leer todo lo que leer firmamos. todo. Todo lo que firmamos. Porque al final de cuentas pues, viene siendo agradecido por todo lo que va a tener que pagar. Las implicaciones. Tanto como para resolver el problema como para salir. Sí, siempre es importante leer siempre. No metes en la cárcel. Yes. Sí, porque en ocasiones hay gente tan hábil que otros son los que firman. Sí, son casos terribles que a veces pasan. Bueno, al final de cuentas todo viene muy implicado con dinero, no es por una ley. Me pasó a mí, no leí realmente bien las instrucciones de la medicina, no tenía la sustancia que yo soy alérgica, pero ahí en un papelito doblado estaba abajo, decía, si eres alérgico a esto, puede tener una implicación, y entonces manchitas rojas en la cara, y ya después, si eres alérgica a esto, también está. Y no pasó mayores, pero pues alguien sí puede llegar al hospital y vuelve a ser lo mismo. Si no tienes el seguro, todo lo demás, y son gastos y gastos y gastos. Eso lo implica por ley. Pues sí, hay que leer. Hay que leer. ¿A ustedes qué les pareció? Pues sí, bastante interesante. Creo que todos conocemos o hemos vivido algún tipo de historias que son cosas que suceden en el día. Pues sí, sí es. No es, ¿verdad? Sí, pues creo que igual hay que a veces olvidamos que, por ejemplo, los bancos ofrecen tarjetas de crédito viendo por sus intereses, ¿no? Y les conviene que tú gastes ese crédito, y a nosotros, la parte que nos toca a nosotros es cómo administramos ese crédito. Muchas veces pensamos que nos lo da porque son buena onda y pues no, hay por sus intereses y no tenemos que ir por sus intereses. Creo que, pues como dicen, sí puede ser un libro que te ayude a prevenir pues, situaciones de terror. Sí, sí, la gran mayoría piensa que es un dinero que nos regalan o nos dan y pierde de vista, ¿no? Es algo como si alquilaras un coche o si alquilaras un cuarto en un hotel. Lo tienes que regresar y pagas un dinero, una cuota por haberlo usado. Hay un estandopero en el norte, no es Franco Escamilla, usa un gorrito. No, él es otro, el del Viva Aerobús. Bueno, tiene un... Ahorita lo voy a recordar. No es un poquito más... también es norteño y usa un sombrero. Bueno, él dice, ahorita me voy a acordar. Tiene algunos muy simpáticos, muy graciosos. Y en uno de ellos dice que compra algo. Dice, yo ahorita voy a llegar a mi casa y le llaman y le dicen, ¿tiene usted una tarjeta autorizada por 70,000 pesos? Dice, ¿tengo? No, tenía. No, ¿tiene usted 70,000 pesos? No, tenía. No, tenía, porque yo ya en mi mente ya me los gasté. Entonces ya se los había gastado y entonces dice que va a la tienda y compra una pantalla de 60 a 70 pulgadas y un paquete de calzones.
¿Por qué? Dice, es que cuando llegue a mi casa, lo primero que voy a hacer es llegar y desde la puerta aventar el paquete de ropa interior para que mi mujer no me diga, dice el comediante, dice, en vez de comprarte pantalla, primero cómprate calzones, ¿no? Entonces, ahí está, y aquí está mi pantalla de 70,000 pesos. Entonces, esto viene a propósito porque la gran mayoría piensa 10,000, ¿en qué me los voy a chutar, no? No piensas en que los tienes que pagar y que en el caso de las tiendas departamentales son los intereses más altos. No lo hagan, ¿no? A menos que sea con meses sin intereses y paguen con prontitud, porque si se pasan un día, todo el crédito pierde el meses sin intereses y en la letra chiquita dice, y se aplicará un 40-50% de interés. Entonces, la cosa cambia. Entonces, siempre la letra chiquita, y si es meses sin intereses, verificar, pagar antes. Incluso un buen manejo de una tarjeta de crédito pueden pagar cero interés si pagan antes del corte. Probablemente solo paguen la anualidad. Si el corte es el 30 y pagas antes del corte la totalidad, pues entonces ya no pagas interés. Hay formas inteligentes de afrontar una deuda o un crédito. Dicen que hay deuda buena y deuda mala. La mala es cuando no sabes en qué te lo gastaste y no sabes cómo lo vas a pagar. La buena es cuando dices, me hice de un equipo que me va a generar, me compré una computadora gracias a la cual tal, o con eso financié un proyecto, un negocio que me va a permitir, bueno, pues entonces usa o contrata deuda o crédito, porque vas a saber en qué te lo gastas, lo vas a planear y vas a tener forma de pagarlo más los intereses. Cuando dicen que es deuda mala es cuando no sabemos en qué se nos fue esos 10,000 o esos 70,000 que tiene usted, no tenía, diría este comediante, voy a acordar. ¿Alguna otra pregunta por ahí atrás? ¿Todo bien? Bueno, ¿comentarios? ¿Le seguimos? ¿Quieren escuchar otro? Ya nos vamos. Bueno, terminar su juego. Bueno, tiene su juego. Bueno, pues yo les agradezco, le agradezco a Paloma su amable tiempo de haber compartido con nosotros la lectura de sus comentarios. A Paloma yo la conocí en un curso que me invitó también aquí nuestro amigo. Y bueno, eso es lo que nos da la posibilidad de asistir a estos eventos. No solo irnos con alguna idea, sino contactar, conectar, aprender y a partir de eso construir cosas diferentes. Esta ciudad es muy noble, yo creo que porque la gran mayoría a veces somos gente de fuera, o los que nacieron aquí, sus papás también vinieron de fuera, pero la gran mayoría, y es una ciudad como pocas, hay otras ciudades que son más cerradas. Entonces, siempre acudir a eventos de esta naturaleza nos da la posibilidad de llevarnos una nueva idea, de llevarnos una nueva persona que conocemos, en este caso de Paloma, quien conocí en un curso, y hemos pues hecho buena amistad basado en el deseo y el interés por aprender y por emprender y por compartir. Así que, pues si alguien desea adquirir el libro, está a sus órdenes. El autógrafo o la dedicatoria va incluida y bueno, no me resta más que agradecerle su presencia el día de hoy y reiterarles que en las redes sociales me encuentran como Soy Humberto Vergara. Le puse el soy porque en algunos casos ya había otros Humberto Vergara. Entonces, siempre se agradece una etiqueta, un retweet o un like. Así que pues estoy a sus órdenes. En ocasiones me escucharán en radio, en alguna estación local, o en televisión en alguna estación local, o en algunos contenidos multimedia. Pues yo les agradezco, que pasen una buena noche y pues continúen con su café. Y aquí estamos. Gracias.